dominio fijo, frisado, es decir, ustedes deberían tener la flexibilidad de decir, bueno, no, acá me equivoqué cuando lo pensé, no queda quieto. en función del caso de uso me conviene esto o lo otro. Vamos a tratar de construir un diagrama de comunicación y yo me voy a dejar, voy a tratar de hacer algo como medio resumido. Una realización de caso de uso análisis son la vista dinámica y la vista estática, siempre. Si yo les digo construyan la realización de caso de uso análisis, les estoy pidiendo que me construyan un diagrama de clases de análisis, y alguna vista dinámica. La vista dinámica en este caso la vamos a construir con un diagrama de comunicación, ¿sí? Hoy vamos a hacer diagrama de comunicación. De la clase que viene vamos a ver diagrama de comunicación. La base que tienen que tomar de base para poder hacer esto, su descripción de casos de uso. Si tienen el diagrama de casos de uso, probablemente también les pueda servir, ¿sí? Y un modelo de dominio si existe o si lo han pensado. Esa es la base para empezar a construir esto, ¿sí? Entonces, el día del parcial, ustedes probablemente, yo esto no lo tengo confirmado, pero como viene siendo en los últimos años, el dominio lo van a tener algunos días antes. ¿Sí? Acuérdense que son dos dominios, son dos temas. Entonces, ustedes van a haber leído el dominio, eso les da una idea para ir pensando, construyendo, bosquejando un modelo de dominio. ¿Sí? Que después tendrán que ver acá, cuando lleguen a la instancia de evaluación, qué es lo que les vamos a pedir en contra. Acá les vamos a dar cuál es la descripción del caso de uso y a partir de ahí van a tener que resolver. Un diagrama de comunicación es un diagrama que hace énfasis en qué o en qué se diferencia el diagrama de secuencia. ¿Cómo interaccionan los objetos y no tanto en el... Bueno, sabemos la secuencia que se hacen. Hace foco en la estructura en términos de objetos, es decir, yo puedo ver rápidamente qué objetos participan, pero no puedo leer rápidamente la secuencia o el orden, que es lo que me da el diagrama de secuencia. Rápidamente, por su forma de armarse de arriba hacia abajo, puedo ver claramente el orden de los mensajes. Un diagrama de comunicación, entonces un diagrama en donde vamos a ver cuáles son los elementos de un diagrama de comunicación. Mensajes, objetos. En las clases. Mensajes, ok. Objetos. ¿Objetos de qué? ¿De qué clase? De interfaz. Aplicación pura, que son las de análisis, gestor, pantallas o interfaces, boundary, y instancias de actores pueden aparecer, ¿sí? ¿Vamos? La instancia del actor no es un elemento que va a aparecer en un diagrama de clase, por favor. No me pongan acá una clase que se llame cliente, ¿no? No me digan no, porque sí. Lo he visto. ¿Sí? Entonces, digo, acá solamente clases, ¿sí? Bueno. ¿Cómo se empieza a construir esto? Bueno, dice, el caso de uso comienza cuando el cliente selecciona la opción consultar programa por nombre. Ok, cliente, tenemos un actor que es una persona. Para que la persona interactúe con el sistema, tiene que existir un objeto del tipo boundary, ¿sí? O del tipo límite, ¿sí? Yo no lo voy a llamar, o voy a tratar, son 20 años de llamarlo interfaz, voy a tratar de no llamarlo interfaz para no confundir con lo que va a venir de tu tema más adelante. La vamos a llamar de límite, ¿sí? Una clase de límite. Pantalla, consultar, consulta de programa.
Esto es una instancia de una clase de análisis. Por ende, mi diagrama de clase de análisis va a tener una clase que se llame pantalla consulta de profe. No creo que acá. ¿Qué es del tipo? Como les digo, de límite. Bien. Las instancias en un diagrama de comunicación, sean de actores o de clases, aparecen nombradas con 2 puntos el nombre de la clase. ¿Por qué? Porque el nombre de un objeto en UML se define así. Nombre del objeto, 2 puntos, nombre del clasificador. Y el clasificador, en este caso, puede ser actor o clase. Así se nombra un objeto. ¿Sí? Cuando en el objeto no tenemos nombre, es decir, tengo 2 puntos, nombre de clasificador, digo que es un objeto anónimo. ¿Sí? No le doy un nombre específico al objeto. Ese nombre del objeto después ustedes lo podrían incluso referenciar en términos, si hacen la programación, poner el nombre del objeto con el cual están trabajando, si es que necesitan nombrarlo de alguna manera. ¿Sí? Podrían usar el mismo nombre que van a utilizar. ¿Sí? Cualquier pregunta o duda, levanta la mano, dice profe, eso no lo entendí, no lo explicamos en el teórico. Profe, Sí. está el otro profe en la puerta. Sí, profe. No, Hola. disculpe. Es que también tiene que contar más o menos cuántos alumnos tenía. Actores del tipo persona, voy a tener clases de interfaz del tipo pantalla. Yo podría tener casos de uso sin un actor persona, con lo cual puede que no tenga, vayan tomando nota de esto, ¿no? Puede que no tenga un objeto de límite, o boundary, un proceso automático. Un proceso automático puede ser que solamente tenga un objeto de control, pero no tenga objeto de límite, ¿sí? Porque no necesita interactuar con ningún actor. O puedo tener objetos de límite que no sean pantallas, que sean interfaces con otros sistemas, por ejemplo. ¿Sí? O que sea aquel objeto que me permite emitir un determinado documento, o que me permita mandar un mail, o que me permita conectarme con otro sistema externo. ¿Sí? Entonces, los objetos de límite pueden ser cualquiera de esas cosas. Y puede haber casos de uso que no tengan objeto de límite. ¿Sí? Pero Entonces, no va a tener mensaje con un actor, digamos. no va a tener, no habría actores. Claro. ¿Sí? Generalmente los procesos autónomos. ¿Sí? Si yo tengo un actor, entonces voy a tener un objeto de límite, en este caso una pantalla, porque el actor es del tipo persona. No tiene sentido que si el actor es un sistema yo le ponga acá pantalla. Será otra cosa, digamos, pero no una pantalla. Y voy a tener, por definición y por aplicación, de un patrón. ¿Cuál será? Controlador. El patrón controlador. Un objeto de control o manejador, controlador, gestor. ¿Sí? El patrón plantea, hay muchas opciones, podría haber un solo controlador para todo el sistema, hay otras opciones donde dice, puede usar usted o definir un controlador por cada caso de uso, o por conjuntos de casos de uso. ¿Sí? Nosotros vamos a utilizar esa opción. Entonces, voy a tener un objeto manejador, siempre lo vamos a tener, al menos en la forma en que nosotros estamos pensando en el modelado de la orientación a objetos.
en donde vamos a tener a alguien que se ocupa de toda la lógica del negocio y que va a hacer, ¿sí? En un Model View Controller, vamos a tener aquel controlador que hace de intermediario entre la vista y el negocio, ¿sí? Por ende, vamos a tener acá un manejador consulta de programa. Ok. Y a partir de ahí, entre los objetos o las instancias se definen enlaces. Un enlace es una forma simplemente gráfica de representar que un objeto le va a poder solicitar algo a otro. Porque en definitiva lo que nosotros vamos a modelar son mensajes. Y un mensaje que se modela de esta manera es una petición al objeto. Es algo que una instancia, en este caso un actor, le pide a una pantalla, esa pantalla le pide algo al manejador, el manejador le va a pedir cosas a los objetos del dominio. ¿Sí? Entonces, lo que yo estoy diciendo es, cada vez que ustedes representan un mensaje, lo que están representando es una responsabilidad de la clase a la cual les llega el mensaje. Algo de lo cual el objeto se tiene que hacer cargo y tiene que resolver. ¿Sí? Entonces, el primer mensaje hacía mucho que no graficaba, la serie me quedó chico, por eso no borren ustedes nada, nos falta. Consulta entonces, el primer mensaje comienza acá porque dice el cliente selecciona la opción para consultar el programa. Entonces, primer mensaje. 1. Opción consultar programa. Esto es un disparador que le va a llegar un mensaje a la pantalla en donde a partir de ese momento tendremos la disponibilidad, en este caso en un televisor, ¿sí? Y me va a habilitar las opciones para que yo pueda hacer esa consulta del programa, ¿sí? Y esto habitualmente siempre comienza de manera similar. Van a tener un mensaje 2, habilitar. Esto es, ok, lo levanto, la levanto a la pantalla, se la presento al usuario y eso me va a disparar un mensaje 3, nueva consulta por no. ¿Okay? ¿Es necesario colocar los paréntesis? Sí, porque eso lo que me está diciendo es que en definitiva es comportamiento de la clase. ¿Sí? Hay herramientas que no lo muestran, pero sí, el paréntesis, porque en definitiva un mensaje, el mensaje se define como mensaje, parámetros, valor de retorno. Nosotros no mostramos esto y no mostramos esto, pero los paréntesis deben. Bien. Si yo dije que los mensajes que llegan a los objetos son responsabilidades de la clase, para empezar a completar este diagrama de clase yo tendré probablemente acá una opción consultar programa.
como responsabilidad de la pantalla, porque es un mensaje que le llega a la pantalla. Lo mismo con el habilita. Y el mensaje que le llega al gestor es una responsabilidad que vamos a modelar en la clase gestor, que sea nueva consulta por nombre. Acá, si tienen un caso de uso iniciado por un actor, estos primeros 3 pasos son derechos. ¿Sí? Son así. En definitiva, estamos haciendo una simplificación, ¿no? Esto es análisis. Esto no significa que después, cuando ustedes pasen al diseño, haya un montón de mensajes internamente para poder hacer esta visualización. En términos de análisis, tenemos el control, la vista, ¿sí? El modelo, y vamos a ir viendo qué mensaje necesitamos para que los objetos interactúen. Dice el paso 2. ¿Ah? ¿Método? Sí. ¿Cómo se llama? Nueva consulta por nombre. Ok, paso 1, chequeado. Listo. Paso 2. El sistema solicita que se ingrese un texto incluido en el nombre del programa. Lo que está diciendo es, me habilita la opción, cuando yo pongo guía y que yo tengo que buscar por nombre, ¿sí? Me habilita esa opción para que yo pueda ingresar un texto. ¿Cómo lo vamos a representar a eso? Este es el que ordena el caso de uso. Acuérdense siempre, el manejador ordena a los otros objetos. Entonces, si dice, el sistema solicita que se ingrese, seguramente esa acción comienza en el manejador. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el manejador? Pantalla, habilítate para el ingreso del texto. ¿Sí? Lo que estamos diciendo acá, sí, el manejador le dice a la pantalla, pedile que ingrese el texto. Seguramente lo que yo hice acá fue ingresar a la consulta del programa por nombre, es decir, ya estoy ahí en mi instancia donde puedo empezar a teclear o a seleccionar las letras para buscar. Esto es una responsabilidad de la clase de límite. ¿Sí? Y, ok, paso 2, ok, ya lo resolví con este mensaje. El sistema solicita que se ingrese un texto incluido en el nombre del programa. Paso 3, el cliente ingresa el texto. El paso 3 va a ser el mensaje 5, ingresar texto. Y el texto no me puede quedar a nivel de el objeto de límite. Tengo que esa información pasarla al manejador, porque el que va a ordenar y va a decir qué hacer con eso va a ser el manejador. Texto, nombre, sí. Los nombres van con infinitivo, porque algunos son ingresar texto y otros es nueva consulta, o sea, da lo mismo, digamos. Eso es una definición de, en definitiva, eso después lo vas a programar, como a vos te gusta el nombre. Ah, listo. Puede ser, en vez de ingresar texto, tomar texto. Sí. Y el texto lo necesito que lo conozca el manejador, porque el manejador va a saber qué hacer con eso. Este objeto simplemente se ocupa de ingreso o presentar información a este acto. ¿Sí? Bien. Dice, el paso 4 es el complicado. Es lo más complicado de este caso. Realiza la siguiente búsqueda para la programación vigente. En cada grilla de cada canal busca los programas en cuyos nombres
está incluido el texto y encuentra el menú un programa y para cada programa muestra bla bla bla. ¿Sí? Ok. Tienen que tener a mano o tienen que haber pensado el modelo del dominio. El modelo de dominio nosotros habíamos dicho que teníamos una programación, yo la voy a modelar vacía, ustedes tienen los atributos, ¿sí? Teníamos una programación, busquen el modelo que habíamos construido, grilla, canal. La grilla de canal tenía la emisión y el canal. Y la emisión tenía el programa que lo habíamos definido como una clase padre de la cual podían heredar película, deporte, programa o episodio. ¿Sí? No voy a dibujar alguna a modo de ejemplo. Película. Esto ustedes lo tienen, gente. ¿Sí? Y deporte. Había otros. ¿Estamos? Esa estructura, ¿estamos todos de acuerdo con esa estructura? Programación, grilla, emisión, programa, el cual heredaban las clases que ya habíamos visto, y la grilla tenía un canal. ¿Estamos? Bien. ¿Qué tienen que hacer ahora? Esto es simplemente recomendación, esto no es una fórmula matemática, ni aparece en ningún libro, hay que empezar a desglosar el paso 4. ¿Qué significa desglosar? Hay que leer palabra por palabra. No, ni siquiera frase por frase. Palabra por palabra. Realiza la siguiente búsqueda. Ok, ¿quién va a buscar? Estoy parado acá. El paso 6 me dejó parado acá. Dice, si el sistema va a realizar la búsqueda, seguramente la búsqueda va a iniciar en el manejador. Este es el que la va a disparar. Para la programación vigente. Para la programación vigente. Búsqueda para una programación vigente. No me está diciendo solamente que busque la programación, sino que en qué o cuáles objetos programación. Lo vigente. Solamente en la vigente. ¿Cuántas programaciones vigentes tengo? Una a la vez. Una a la vez. Porque dice búsqueda para la programación vigente. No le está diciendo búsqueda para las programaciones vigentes. Ese nivel de detalle de análisis de texto es que ustedes tienen que hacer. Entonces, el manejador va a buscar y el que le puede decir si está vigente es el objeto programación, como en función de sus atributos. ¿Sí? Aplicación de patrón, experto. Solamente la programación me puede decir si está vigente. ¿Por qué? Porque la programación, ¿qué tiene como atributo? Fecha desde y fecha hasta, si no me equivoco. Fecha de inicio y fecha de fin. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a tener que hacer es, ¿cómo ustedes determinarían si está vigente? Preguntarle al vigente. No. Olvídense de los objetos, en términos del modelo. No tienes que Yo lo que les estoy preguntando es en términos de lógica de programación. Olvídense
Los objetos. ¿Cómo saben que la programación está vigente? No tiene Están- fecha. Bueno, ahí depende. O está Hay dentro. alguien que me dice si la fecha de fin está vacía, O si es menos. pero hay dos opciones ahí, hay que ver en caso del dominio. Puede ser que ¿Qué ya te- la tenga la fecha de fin ya registrada para más adelante, y tengo que preguntar si la fecha de hoy es menor que esa fecha de fin. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Cuando tengan resuelto el algoritmo en su cabeza, ahí lo ven como lo modelan. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé que la programación está vigente? Porque comparo con la fecha de fin. ¿Sí? Algunos me dirán, profe, en función de, yo ya la tengo registrada desde el vamos con la fecha de fin, comparo la fecha de hoy. ¿Sí? Vamos a hacer ese caso. Entonces, esto que yo estoy modelando acá es el enlace para los mensajes a sí mismos, ¿no? 7. Buscar programa. Buscar programa. Entonces, si quieren buscar en función de la fecha de hoy, y esto no me va a entrar, obtener fecha actual. Este es el sysdate del que pueden hacer en cualquier lenguaje de programación, ¿sí? No es que yo les esté diciendo que después van a tener que hacer un código particular. Obtener fecha actual es simplemente para decir, ok, para yo poder determinar esto voy a buscar el sysdate, después esto se convertirá en un sysdate y a partir de ahí voy a poder preguntarle a la programación si está vigente. Entonces, 9 está vigente. Ustedes imagínense, pero esto no lo van a ver, que acá, por ejemplo, están pasando la fecha de hoy. ¿Para qué le pasan la fecha de hoy? Para que digan, la fecha de hoy en el está vigente, lo que van a hacer es preguntar, ¿la fecha de hoy es menor o igual a la fecha de fin? Y si me dice que sí, ¿qué me va a devolver esto? Que está vigente, verdadero, y eso depende. Muy bien. Fecha de hoy mayor, bueno, depende cómo usted haga la comparación, pero devolverá un verdadero o un falso. ¿Sí? A mí me interesa saber si está vigente. Pero como una consulta, si el método está vigente, obtiene dentro de ese comportamiento la fecha de hoy, Sí. se puede transformar. Sí, nada más que como ese sysdate generalmente es un método a nivel de, no es del objeto programación, nosotros lo modelamos a nivel de gestor. Claro, obviamente. Para no meterle esa lógica que no es propia del objeto en un objeto de objeto. Profe, en caso de que hagamos tipo, enfocado solamente un caso de uso, por ejemplo, en los atributos de la clase, solamente pondríamos lo que sabemos que va a usar. Todos los atributos completos en función de todo el dominio. Ah, de todo el dominio, bueno. Los atributos tienen que estar completos en las clases en función de todo el dominio. Sí, Dante. Ahí el está vigente se haría en cada programación, en cada objeto de Ok, programación. ahí va. Esto, acá es donde lo que yo, bueno, quienes han sido alumnos míos, yo a veces les decía, bueno, teníamos un diagrama de clase donde A tenía B y B conocía C, y yo les decía, bueno, ustedes tienen que pensar que acá hay un comportamiento X donde esto dispara un comportamiento Y y así. Eso que nosotros le llamamos la interacción es lo que nosotros estamos viendo acá. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que ver y analizar es cómo
los mensajes o el comportamiento se va anidando para poder resolver esa situación que se me está planteando en el caso de uso. ¿Sí? Esto es principalmente lógica. ¿Sí? Poder aplicar lógica de programación. Yo puedo trabajar con un objeto o con muchos. ¿Sí? En mi sistema puede que al principio tenga una sola programación vigente, pero si yo lo pienso, el sistema no me puede servir solamente para el día que inicia. El sistema me tiene que servir a lo largo del tiempo. Si yo quiero determinar si está vigente, eso se lo voy a tener que preguntar a todas las programaciones. No se lo puedo preguntar a una sola. ¿Sí? Para representar que eso se lo pregunto a todos, voy a utilizar un asterisco. ¿Qué significa el asterisco? Que yo voy a tener varios objetos de programación y que a cada uno le estoy preguntando lo mismo. ¿Está vigente? ¿Está vigente? Eso puede ser una lista, por ejemplo. Está vigente. Y cada objeto me va a dar un valor. Habrá que ver cuál es la condición de corte. Yo sé que acá la condición de corte es que el primero que me devuelva verdadero es el que me sirve, porque yo voy a tener solamente una programación vigente. Esto ustedes podrían representarlo en términos de programación como un for, un while, un do while, como ustedes quieran. ¿Sí? Pero en definitiva lo que están haciendo es iterando sobre objetos de la clase programación. Eso es lo que representa ese aspecto. El mismo mensaje se lo voy mandando a diferentes modos. ¿Sí? Bien. El tema es que uno de ellos me va a responder que sí. O sea que, en definitiva, después, yo tengo que llegar al programa, ¿no? ¿Sí? A un programa que está asociado a una emisión, que es de una grilla, que es de una programación. De una programación vigente. Entonces, busca para la programación vigente. O sea que yo tengo que usar, una vez que lo encontré, el objeto vigente de la clase programación. Objeto nombrado, objeto anónimo. Cuando lo nombro, cuando quiero distinguirlo, cuando quiero decir es un objeto en particular con el que estoy trabajando, le doy un nombre. En este caso, vigente. Ya tengo la programación vigente, o sea que el estar vigente es un comportamiento de programación. ¿Sí? Es un comportamiento que acá está a nivel de clase y que después cada objeto podrá responder a ese comportamiento. Bien. En cada grilla de cada canal va a buscar los programas. ¿Sí? En cada grilla de cada canal va a buscar los programas. ¿Cómo hace para buscar los programas? Porque va a ver las emisiones. Sí. ¿Sí? Entonces, yo estoy parado acá en un objeto de esta clase, tengo que llegar hasta acá. ¿Qué le voy a decir a la programación? Le puedo decir, por ejemplo, buscar programas.
a un objeto programa. ¿Sí? Y a partir de ahí, ¿qué voy a hacer? No sería el 10, profe. No sería el 10. Tengo desfasado uno. Buscar programa. ¿Hace algo que el 7 y el 7 tienen el mismo nombre? No, porque son de distintas clases. ¿Qué me preguntan? Ah, no, sí, sí. ¿Está? Pueden tener el mismo nombre. Si son de diferentes clases, Claro. cada uno lo resuelve a su manera. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Buscar programas también está en programación. Sí, es un buscar programa acá. ¿Qué tengo que hacer? Ok. Tengo que ir a cada grilla de cada canal para buscar el programa. ¿Sí? Busca los programas en cuyo nombre esté incluido el texto y encuentre al menos un programa. Olvidémonos el principio de los mensajes. ¿Cómo yo sé si un programa tiene el texto que yo ingresé? A partir de la programación. ¿Comparando qué? El texto que ingresé con el nombre que está en el programa. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ok, eso es para encontrar el programa del nombre. ¿Cómo hago para desde la programación poder buscar ese programa? Itero con un Itero. Vamos, avance. Itero sobre qué? Sobre las grillas. Y cada grilla, ¿qué va a tener que hacer? No, la grilla no compara. Iterar qué? Las emisiones, y cada emisión, ¿qué va a tener que hacer? Decirle al objeto en particular, che, vos tenés este nombre o tenés este texto en tu nombre. Tengo que llegar de acá a acá. ¿Aplicando qué? ¿Es un experto? No, experto no. Puede ser el de baja población. No, al revés. Alta cohesión. No, al revés. Baja cohesión, alta cohesión. Bajo acoplamiento. Alta cohesión y bajo acoplamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no quiero ir a programación, después de acá ir a grilla, después de acá ir a emisión. ¿Qué provoca eso? Que todo esté acoplado, relacionado, vinculado al manejador. Pero resulta que yo ya tengo relaciones entre estas clases que puedo utilizar. Entonces, lo que plantea el bajo acoplamiento es si ya tenemos posibilidad y si tenemos forma de reducir justamente esas relaciones, hagámoslo. ¿Sí? Entonces, Pero no sería también para un experto porque estás llevando el objeto que realmente maneja bien. también, eso sí, pero solamente acá, cuando les preguntas por el texto Claro. del nombre. Solamente Para el ahí. programa, Lo otro no es patrón de texto. Es como dice la profe. Muchas veces no hay otro objeto que lo pueda resolver. ¿Quién va a poder iterar sobre las grillas y la programación? Y eso no es un patrón experto, digamos. El único que puede iterar es la programación sobre las grillas, no es la aplicación de un experto. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con la grilla? Grilla canaliza, vamos. ¿Qué? ¿Iteramos hasta emisión o programa? ¿Programa puede iterar? Esa es mi duda, no vas a ver si ¿Quién me puede decir si se puede iterar sobre el programa? No, tiene solo Tiene uno, no puede iterar. Porque la emisión tiene un programa. Acá no puedo hacer un for porque cada objeto tiene uno solo asociado. ¿Esto está bien? ¿Buscar programa así? Sí, pues lo tendrá. ¿Cuántas sectores era el técnico? La iteración. Porque un programa va a iterar sobre todas las grillas. ¿Sí?
Y a partir de las grillas seguramente le va a pedir a la emisión. Once, 12. ¿Así está bien? No, después también está Glitter. Aquí será. ¿Cómo sería esto? El término. ¿Cómo ustedes ven, cómo podrían ver esto, digamos, en términos? Ustedes están parados en un objeto vigente del tipo o de la clase de programación. Cada objeto, claro, el objeto vigente tiene asociado una cantidad X, no lo sé, no sé si son 1, si son muchos, si son 25, si son 200, no lo sé. Grilla. ¿Sí? Ok. Eso es lo que me está diciendo la estructura. Que un objeto de programación va a tener muchas grillas. Cada grilla va a tener muchos objetos de emisión. ¿Sí? Entonces, lo que yo estoy diciendo ahí es, yo le digo a una grilla buscar programa y parado en esa grilla va a ir a cada emisión y le va a decir buscar programa. Esto es como un for anidado. ¿Sí? Cuando estoy parado, estoy iterando las grillas. Cuando yo esté parado en el objeto grilla, ustedes van a codificar el método buscar programa de emisión. ¿Sí? Entonces yo voy a hacer acá en el objeto grilla for cada emisión y ahí voy a preguntar buscar programa. Que nosotros entendimos que sí. ¿Me van siguiendo? Ok. Cuando yo estoy parado en la emisión, llegué acá, todavía no terminé, ni siquiera pregunté por el texto todavía. ¿Sí? Entonces, lo que quería decir, esto se va haciendo así. Hago este recorrido, después hago este recorrido, después hago el otro recorrido y así. ¿Sí? Voy recorriendo como si fuera ese comportamiento anidado. Entonces, parada en la emisión, Estoy señalando yo que voy a hacer, para después. ¿qué modelo acá? ¿Qué objeto? Programa. Programa. Acá. Y podría decirles tu nombre. Sí, Claro, eso es lo que quería preguntarle. Mostrar nombre puede ser. ¿Es abstracta la No. clase de programa, profe? Mostrar nombre no, porque no estarías aplicando el experto. Porque si vos le decís mostrar nombre, el que resuelve es la emisión. Y quien tiene la información para resolverlo es el programa, porque él tiene el nombre. ¿Sí? ¿Se entendió? A ver, si yo hago de A a B, le digo get nombre, esto lo que me va a estar devolviendo en definitiva es un string con el nombre y quien compara es A. ¿Sí? Lo que yo te estoy diciendo es, si este tiene el nombre, yo le pregunto, ¿es tu nombre? Lo que yo le tengo que pasar acá es el texto
para que éste compare su nombre versus Sería un googlear. sí. ¿No parece es tu nombre eso que hay que hacer todo el camino de vuelta? Los mensajes siempre salen del manejador hacia los objetos de dominio y lo que tiene cada mensaje es un valor de retorno, que no lo modelamos, que le devuelve al manejador la información que necesite. ¿Cómo se la devuelve? No se preocupen ahora de cómo se la devuelve. Ustedes asuman que le devuelve, no sé, un dato esotérico que tiene 800 dimensiones donde Pero lo importante es que el 7 es el que el programa. este dispara todo esto y me va a devolver los objetos programa que tengan ese nombre. ¿Sí? Sí. ¿Programa es abstracto? ¿Programa es abstracto? Sí. No, porque hacemos películas de juegos. Claro, porque yo me acuerdo que le... ¿Programa es abstracto? Perdón, sí. Sí. Porque tiene. Atiendan, bajen el celular, que es tan importante. Afuera con el celular. ¿Programa es abstracto? Sí, ¿No o sí? sí. Sí. Siento algunos no por ahí. Bien, programa es una clase padre, en un dominio que nosotros hemos modelado, con lo cual, cuando nosotros usamos herencia en el dominio, las clases son abstractas. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque cuando ustedes van a programar, muchas veces en un Java, tienen clases padres que no son abstractas, que son clases de las librerías y demás. Es otra forma de implementación. Nosotros acá, si modelamos en el dominio una clase padre, una clase abstracta. Definición de clase abstracta: una clase que no se puede instanciar. Entonces, Nos podría pasar. No, tendrías que elegir una de las tipo películas. esto, deporte. hoy no, pero el día del parcial, esto, Ahí. no se rían, lo hago. Ay. Grande que también. Eso, un día de un parcial con esa estructura, es profe, pero es un objeto. Sí, pero lo que me está demostrando ese objeto a mí como docente es que no conocen cómo funciona el paradigma de la organización. ¿Sí? ¿Y que elegimos uno cualquiera en ese caso? Ahí lo podemos. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí? Lavado a fuego. Independientemente de si el atributo, por ejemplo, el nombre está en programa. No importa que el atributo del nombre esté en programa. En términos de objetos, ¿qué objetos tengo? ¿Y qué particularidad tienen esos objetos? En términos de ejecución, heredan lo que está en el padre. Quiere decir que en términos de ejecución, ustedes tienen un objeto película. En términos de la ejecución, tienen un objeto película que va a tener un nombre, una duración, una descripción. Y este nombre y duración pueden ser atributos que estén definidos en términos de la vista estática o de la estructura en el programa. Si nombre va a estar acá, duración va a estar acá. Pero en términos de instancias, el objeto película tiene esa información. No existe la instancia programa. En términos de ejecución, van a tener un objeto deporte que va a tener internamente nombre, duración, descripción y año de edición. Y la película tenía año de estreno. Y puede tener otras cosas, ¿no? Porque puede tener referencia al elenco. Y van a tener otro objeto, ese episodio que también va a tener nombre, que también va a tener duración. Esto en términos de objetos.
Esto, en términos de la estructura, se representa de esta manera, en donde decimos, hay clases que heredan las clases hijas de la clase padre. Atributos, comportamientos. Atributos y comportamientos. ¿Sí? Pero ¿y ese comportamiento es tu nombre? ¿Va a estar en programa o lo vamos a tener? Pregunta, ¿el es tu nombre? ¿Dónde va a estar? ¿Se puede poner en programa y todo? Tenemos que tomar leer? una posición. Elegimos película de foto. Algo está en programa. Este comportamiento, en términos de la estructura, ¿dónde lo definirían? No, estaría en programa. Clase ¿Sí? padre. ¿Tiene el comportamiento de acuerdo a la subclase varía? No. ¿Varía? Entonces es un comportamiento de quién? Padre. Padre. Si el comportamiento varía de acuerdo a la subclase, puede definirse en la clase hija. O puede definirse polimórficamente en la clase padre, y si hay un polimorfismo, ¿qué significa? Que lo que está definido en la clase padre Puede estar definido que sí. se redefine en la clase hija. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el comportamiento fuera diferente, yo puedo tener definido el comportamiento en programa, ¿sí? En programa yo puedo tener un comportamiento, en la clase programa, un comportamiento, le vamos a llamar, para no confundir con el comportamiento X. ¿Sí? Ustedes podrían definirlo como vacío, el comportamiento. ¿Sí? Y decir, bueno, ese comportamiento yo, programador, me voy a obligar a escribir 3 líneas de código acá, y acá va a tener 4 líneas de código que van a ser distintas a estas 3. Estoy aplicando un polimorfismo. Lo que estoy diciendo es, dependiendo del objeto que me responda X, me va a responder o me va a hacer una cosa diferente. ¿Sí? Eso se puede hacer definiendo un método concreto en la clase padre. ¿Qué significa que el método sea concreto? Tiene comportamiento definido. ¿Y el método abstracto? No tiene comportamiento definido. ¿Esto es concreto o abstracto? Esto es concreto. El abstracto significa que ni siquiera abre ni cierra la llave. Tengo simplemente definido el nombre de la operación, ¿sí? Y al ser abstracto, obliga a la subclase a redefinir la implementación. Esto tiene una implementación por defecto. ¿Cuál es la implementación por defecto? Vacío, la nada misma. ¿Sí? Ese método es concreto. Para que el método sea abstracto, ni siquiera puedo abrir ni cerrar. Es una implementación que no tiene cuerpo. Ese es un método abstracto. ¿Sí? En una clase abstracta, ¿puedo tener métodos concretos? Sí. ¿Puedo tener métodos abstractos? Sí. Porque que sea concreto o abstracto el método no depende de si la clase es concreta o abstracta. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Clase abstracta concreta, método abstracto concreto. ¿Sí? Lo que sí, los métodos abstractos solamente se pueden usar en una clase padre. No tiene sentido que yo defina un método abstracto acá, porque no tengo quien lo implemente después. Los métodos en las clases, en las subclases sí o sí deben ser. ¿Siguieron con todo esto o varias? Más o menos. Volviendo entonces, el es tu nombre es un método concreto de la clase abstracta programa. Porque yo lo puedo codificar acá diciendo el valor que me llega por parámetro está en la cadena del nombre, sí o no, y eso es igual para todas las subclases. ¿Sí? La verdad, no lo hicimos tan mal. Y no lo hicimos tan mal. No, se molesta.
pero cuando sabemos no se podía hacer mucho. No me falta ningún palo. No, nomás tenemos lo del vigente. El resto está todo igual. Pero no tenemos de programación, el libro de libro. Claro, porque nosotros tomamos que la programación siempre estaba vigente porque era una sola. ¿Cuál? Por eso. Con tipo de programa siempre todo bien te menciona tipo de programa. ¿Ah? O sea, en vez de programa como una clase abstracta, la otra forma era una clase tipo de programa. Programa con tipo de programa, sí, en ese caso, ¿qué querías? No, si hubiera estado bien emisión a tipo de programa y ahí preguntarle si Programa. Misión a programa, porque el que tenía el tipo No. de programa era el programa. Ah, La otra solución era la emisión, seguramente tenía programa que tenía un tipo de programa. a ver. Emisión le pregunta a programa. No se salten, eso por ahí es relativo, pero generalmente si no se salten objetos, sigan la estructura que ya tienen. Y la otra cosa es, yo no puedo tener acá el mensaje 10 y acá el mensaje 11. ¿Se entiende? Porque el 11 se disparó por alguna magia que existe o que existiría en el software que por ahora no hay. ¿Sí? Tienen que seguir la secuencia. Ok, busco programa. Como no sé hoy quién me va a responder, en realidad me tiene que responder cualquiera, lo que voy a hacer es que voy a hacer lo siguiente. Acuérdense que lo que existen son objetos de las clases listas. Eso no sé. O sea, mi catalán mismo que dijo uno. Episodio. Claro que tiene más sentido esto. Y para mí sí, pero bueno. Episodio. Práctico con práctico. No, ese es el que sigue. Después dice que busca por película. Interés. Y lo que voy a hacer es mostrar, porque en términos de... Ustedes imagínense, yo llego a una emisión y por detrás la emisión, por detrás, ¿por qué quiere decir? Yo tengo la emisión, ¿sí? En términos de la estructura, la emisión conoce a programas. ¿Qué quiero decir? La emisión no sabe quién le va a responder. A diferencia de que Grilla sabe que le responde emisión no sabe quién le va a responder en términos de objetos. ¿Sí? Esa es una de las potencialidades del paradigma de la orientación a objetos. ¿Sí? De que no sabe, ¿sí? Pero le puede responder cualquiera. Como nosotros lo que vamos a representar es decir, bueno, te puede responder cualquiera de las subclases, es lo que estamos mostrando acá. Entonces, el mensaje 13 Una de las categorías. es tu nombre. Profe, aparte de la observación, es decir, poder responder serie. Bueno, yo el ejemplo de Friends, por ejemplo, ha sido de serie Friends y después de 2 películas, entonces como que queda ahí bien explícito que manda todo, ¿no? Sí, exactamente. Es tu nombre. Además, acuérdense, estamos buscando entre todos los programas. Es como, ustedes habrán entrado, digo, a su televisor a querer buscar algo en Netflix, por ejemplo, y dicen, che, a ver, busco por nombre. ¿Sí? Entonces tienen para ir seleccionando en el tecladito las letras y le va trayendo. Hay que poner a todos los tipos. Profe, en caso de que sea por tipo, el método y el nombre Solamente el programa. El programa. Tipo no, si es interesante. No me interesa ver que el nombre, el texto esté en el nombre del programa. No, por eso si fuera lo que buscamos por tipo.
Por eso, pero a ver, lo que yo estoy buscando es que el texto que ingresé esté en el nombre del programa, no en el texto. No, sí, o sea, por eso digo, si estuviéramos buscando por tipo, digamos. Bueno, por tipo sería otra búsqueda, no sería. Sí, no sería esto, pero digamos, tendría que ir hasta un objeto tipo, digamos. Se puede poner en el está, es vigente. Bueno. De cada canal busca los programas en cuyo nombre esté incluido el texto ingresado y encuentra al menos un programa con texto. Hasta acá resolvimos esa parte. Pero sigue, si me para cada programa encontrado, muestra el nombre y canal, número, nombre y logo, permitiendo seleccionar el programa deseado. La búsqueda se realiza por criterio de contención, bueno, es decir, si el texto ingresado está contenido dentro del nombre del programa, y la observación 1, bueno, los ejemplos de búsqueda, ¿sí? Los programas se muestran en el contexto de las emisiones que los emiten para su origen. Bueno, pregunta, hay que decir que tiene que buscar el logo y no me acuerdo más. No tendría que salir también uno visita el canal. Sí, por eso. Vale. Acá solamente encontramos, asumimos que alguno nos lo devolvió. ¿Sí? ¿Estamos acá o estamos en otro lado? No me importa que no estén en el aula, pero si están, no me hagan ni siquiera forzar la voz. O sea, ¿vamos? Si quieren retirarse por mí, no tengo problema. ¿Sí? Bueno, hasta acá encontré objetos, uno más, que tienen, supónganse que yo ingresé, como decía ahí, free, y fui y busqué películas con free, deportes de interés o episodios de serie. ¿Sí? Entonces, hasta ahí obtuve un objeto de cada uno de esas clases. Una película, una serie, uno de deporte y uno de interés. ¿Qué? Si uno busca free, el tema de la serie, buscaría específicamente el nombre de un episodio de serie. Por ahora lo que tiene y lo que está heredando el programa es el episodio. Me van a aparecer todos los episodios de Friends. Todos los episodios me aparecen, como está planteado. Bien, entonces, lo que dice es, ok, encontré, pero te dice, cuando encuentres, devolverme el nombre, o sea, si vos ingresaste free, devolverme Friends, devolverme el nombre del programa y devolverme además otra información. ¿Sí? Y esta hay diferentes formas de resolverlo. Uno podría decir, ok, vine, busqué, devuelvo todos los objetos que encontré al manejador. ¿Sí? Todos los objetos que haya encontrado, se los devuelvo al manejador y después empiezo a pedir esa información de a uno. Voy recorriendo cada uno de esos objetos, ¿sí? Y lo voy pidiendo. O puedo irlo pidiendo a medida que le voy preguntando, ¿sí? Te podría decir, es tu nombre, y acá podría ser 13, 14, get nombre, este sería el 15 y el 16 sería get nombre, este sería el 17 y el 18 dame el nombre, y este sería el 19 y el 20 dame el nombre. ¿Sí? Pero ahí no estaríamos diciendo que se lo pide igual, aunque no conocen el nombre. No.
No, porque no tengo forma de decir si es un if, si está, si no está. Es como decir acá. Claro, no hay una guarda, digamos. No hay una condición ni nada. ¿Eh? Eso lo vamos a ver en secuencia. Acá no lo vamos a ver. Eso podría ser como lo de con vigente programación, para decir a los que nosotros decimos que los que están vigentes, después los referimos como vigente programación y a ese les pusimos el buscar programación. Acá no puede buscar programación, acá no se puede hacer lo mismo con es tu nombre y le hacemos es tu nombre a esos y después el get nombre al que sigue el nombre correcto. Más de a uno, ¿no? ¿Qué? Más de a uno. Acá yo no tengo hasta eso, ¿no? Sí, de uno. A uno. Esta emisión le pide a un objeto que no sabe. Le pide a un objeto que no sabe que le devuelve sí y a ese le pide el nombre. Esto no pasa así en la realidad, ¿eh? Un return con todo. ¿Sí? Esto pasa el 12, 13 y 14, o el 12, 15 y 16, o el 12, el 17, el 18, o el 12, el 19 y el 20, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Sí. Digo, o se ejecuta esta rama, o con el buscar programa ejecuto esto y se ejecuta esto, ¿sí? Y a cada emisión, como tiene un programa, cada emisión me va a devolver, eventualmente me puede devolver un programa que contenga el texto con el nombre, ¿sí? Y distribución. Por eso es o esto, o esto, o esto, o esto. ¿Sí? No se preocupen que en el parcial no lo voy a hacer así, creo. Esperemos. Creo. No lo hago yo. Vamos a tratar de... Influencia. Bueno, Termina en el 20, ¿no? sí, hasta acá lo que hice fue, si era una película o un deporte, obtengo el nombre de aquellos que tienen el texto free. ¿Sí? A partir de ahí, dice, no solamente me devuelvas el programa con el nombre, ¿qué más? El canal con el logo. El canal. El canal está a nivel de la grilla. 220, 21. ¿Qué me pide? Vamos a hacer el nombre, el logo y el número, creo. Número, nombre y logo. ¿Qué? Get datos. Get datos canal. A uno. Porque cada grilla tiene uno solo. ¿Sí? Esto es, en la iteración que voy haciendo, a medida que encuentro un programa, mostrame el canal asociado a esa emisión de ese programa. ¿Sí? Alguien podría haberlo modelado así, que es como lo van a encontrar después en la solución. 21, el nombre. 22, el logo. 23, get. Yo no soy de poner en el análisis el get por cada atributo. ¿Sí? Es una forma mía. Háganlo como se sientan cómodos. ¿Sí? Bueno. Ya hay acá no le damos un nombre al objeto porque no sabemos a dónde pertenece. No le ponemos. Podrías ponerle porque siempre va a ser a uno. ¿Sí? O sea, cada grilla va a ir a un solo camino. ¿Sí? Bueno, a ver. ¿Qué hice acá? Recorrí objetos y lo que tienen que tener en claro es que la información está acá. ¿Cómo está, profe? Por ahí empieza. ¿Cómo está, profe? ¿Es un array, es un vector, es una matriz? ¿Son objetos? ¿Son los strings? ¿Qué es lo que son? Puede haber una combinación de un montón de cosas. ¿Sí?
puede ser que yo haya devuelto no solamente los nombres, sino los objetos que tienen ese nombre, porque después tengo que usar ese objeto para algo, ¿sí? Pero en definitiva la información, a como está estructurada, está acá. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo la información, 21, 22, presentar, programa. ¿Sí? Bueno. No, que hoy se rinde el examen final de diseño, hay uno solo. El que sea uno solo no es una sentencia de aprobación. Oh. Puede que sí, puede que. Tienen más tiempo para hacer preguntas. Sí. Bueno, esperen. ¿Qué dice acá? Le pasé a la pantalla toda la información en un tipo de dato primitivo para que la pantalla la arme y la muestre. ¿Sí? Entonces lo que hice acá fue pasar la info en un tipo de dato primitivo, generalmente son strings, ¿sí? Para que la pantalla con todo eso yo se lo doy y tendría que poder armar, ¿sí?, los programas que encontró en términos de qué canal, a qué emisión corresponde, ¿sí? Y aclaro, acá paso tipos de datos primitivos. No paso objetos de entidad. Acá no voy a tener un P programa, o no voy a tener un G grilla de canal. Eso no. ¿Sí? El que conoce los objetos de entidad los sumo del manejador. ¿Sí? Digo, si ustedes le pasan acá objeto, la pantalla podría hacer esto. No. La pantalla no va a acceder a los objetos de entidad. Con el único objeto que va a tener comunicación es o con el manejador o con otros, eventualmente otros objetos internos. ¿Sí? Entonces, si son muchos datos, puede comenzar a falta una clase a eso nomás. Sí, en términos de la programación, sí, en términos del análisis, no. ¿Qué tipo? Ahora, cuando vos vas a hacer el código, te aseguro que tenés que ver. Si yo te mando 8 nombres de programa con su canal y demás, bueno, ¿cómo vos lo vas a armar en términos de la pantalla? ¿Sí? Que puede ser, incluso acá es de un televisor, digamos, pero puede ser de una pantalla web, un escritorio con diferentes elementos. Habrá que ver cómo la pantalla construye esa información para preservar. No es algo donde nosotros nos vamos a meter en detalle. ¿Sí? Nosotros principalmente trabajamos de acá para acá. Y en el de secuencia pasa lo mismo. La pantalla se puede comunicar con sistemas externos, ¿no? O sea, puede haber enlaces. Objetos no de tipo pantalla, pero sí objetos de límite que sean con otros. Sí. Profe, un entendí, porque canal tiene 10 datos canal. Sí. ¿Cierto? ¿Cómo hizo para aparecer eso allá, en la pantalla? ¿Cómo hago para esto, presentarlo acá? Sí. Y lo que pasa es que acá le voy a pasar la lista de programas ¿De qué tipo dijo que eran esos datos, profe? primitivos, tipo string, tipo, a eso me refiero con datos primitivos, no son objetos
la lista de programas y probablemente, si yo tengo una estructura en donde tengo el programa con su nombre, su canal, su logo, porque yo lo que me interesa después mostrar en la pantalla es ese programa con el loguito pegado al nombre del programa, con el nombre del canal Fox, por ejemplo, Warner, y al lado el número de canal por cada uno de los programas que yo estoy mostrando. Claro, eso sí, pero yo no entiendo, ¿no sabía que hay una comunicación entre canal y eso? No, acuérdense lo que les dije. El manejador dispara mensajes y cada mensaje tiene su retorno. Tiene uno o más valores de retorno. O sea que cuando yo digo buscar programa acá, esto me retorna valores. ¿Qué valores me va a retornar? Programas con canales. Retorno. No va esto. Esto o esto, ¿sí? No es un 2, pero está mal. Dos. Bueno, me convencieron, un 3. Yo lo iba a probar, pero No. si quieres, no hay problema. Yo lo desapruebo. Por la boca, Bueno, entonces. En la pantalla, los programas con su canal, con su nombre. Bien. Sí. Perdón. Hay una duda sobre solicitar texto. Sí. ¿Por qué en este caso el 6 no retorna cosas de... ¿Por qué no devuelve? Claro, a diferencia de... Porque en realidad vos te quedás acá esperando y esto es un el 6 está disparado por el 5, digo. El 6 está disparado por el 5. Si yo no sucede esto, acá se corta el método. No se queda esperando un valor de retorno. Esto es un void. Porque no me quedo esperando nada. Porque puede que esto nunca suceda, digamos. No me quedo acá clavado en esta operación. ¿Sí? Claro. Si me ingresa algo en un combo o en una caja de texto, digamos, eso cuando termina de completar o cuando sale o cuando pierde el foco, hace que esa información pase para el manejador. No es lo mismo que lo que pasa con el otro de buscar programas por el cielo. No. Buscar programa es un mensaje a sí mismo que también va a ser un void. Claro, buscarlo el 10. Este es, lo que pasa es que yo acá disparo y me quedo esperando el valor de retorno. Claro. Porque yo sé que me va a devolver aunque sea vacío. Acá no sé qué va a pasar con la interacción de la prueba. No me puedo quedar ahí claro. Bueno. Después hay que seguir viendo por qué dice que puede seleccionar uno y buscar. Bueno, pero ya vamos ahí. Quiero avanzar un poquito con el diagrama de clase que me ha quedado colgado. Que yo tenga ese diagrama de comunicación significa que la pantalla le pide cosas al manejador. La pantalla le pide cosas al manejador. El manejador le pide cosas a la pantalla. Y el manejador habla con los objetos del tiempo o con las clases. ¿Cómo se refleja eso en términos de un diagrama de clases? De esta manera. La pantalla y el manejador tienen dependencias. ¿Qué está representando la dependencia? Entre los dos se pueden mandar mensajes. Sí, ¿y qué más? Una relación que va a existir solamente mientras se ejecute el caso de uso. Yo esto podría decir, no siempre, pero yo podría decir que yo acá tengo un atributo
del tipo manejador. Consulta de programa. O sea, en el objeto pantalla tengo un objeto manejador como referencia. Y lo que voy a decir es, profe, pero si usted tiene una referencia acá, y usted tiene una referencia acá de programación en grilla y esta es una asociación, una agregación, ¿por qué acá dependencia? Porque lo que estoy diciendo es que este conocimiento es temporal, porque estas clases no son persistentes. Cuando finaliza el caso de uso, los objetos de esta clase desaparecen. Cuando finaliza el caso de uso, los objetos de entidad permanecen. ¿Permanecen en qué términos? En términos persistentes en una base de datos. Puede que no permanezcan como tal el objeto porque la base sea relacional, pero yo puedo reconstruir el objeto a partir de la información que está en la base. ¿Sí? Esa es la diferencia entre las entidades y las clases de fabricación. Entonces, esta dependencia lo que me dice es, yo puedo, objeto pantalla, solicitarle cosas al manejador y el manejador puede solicitarle cosas a la pantalla. Por otra parte, el manejador puede solicitarles cosas a programación. ¿Le solicita cosas a grilla? ¿A emisión? ¿A canal? ¿A programa? No, no voy a generar dependencia. Al menos no en este caso de uso. ¿Sí? Da igual decir manejador, gestor, controlador. Sí. ¿Qué atributos puede tener una clase de interfaz que es una pantalla? Cajas de texto, label, botones, combo, ¿qué elementos gráficos que pueden ir en una pantalla? Esos pueden ser los atributos que pueden ir en una clase de interfaz del tipo pantalla. Si la clase de interfaz es del tipo interfaz para envío de mail, no van a tener estas cosas. No van a tener un label, no van a tener un combo, porque están hablando de una interfaz de software, donde no van a tener esos elementos visuales. Ojo con eso porque a veces le pongamos atributos a lo que venga. ¿Sí? El manejador tiene que tener como atributo la información que necesita mantener durante la ejecución del caso de uso. ¿Qué quiero decir con esto? El manejador necesita tener las programaciones. Porque si no conoce las programaciones, no va a poder acceder y preguntar si están vigentes. Puede llegar a necesitar, por ejemplo, entonces, puede que ustedes, vieron que yo les decía, esto retorna valores, retorna los programas con los nombres y demás, puede que esa información ustedes la consideren necesaria mantenerla como un atributo. Programas con texto, por ejemplo. ¿Qué estoy poniendo acá? Fíjense que no le pongo 2 puntos nada. Estoy diciendo, hay una estructura de datos, no lo sé, todavía no lo he pensado cómo lo voy a implementar, que me va a mantener la información de todos los programas que tengan el texto ingresado, con su canal y demás. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? La fecha actual sería una... Podría ser. O alguien puede decir, profe, yo la obtengo con esto cada vez que la necesito, ok, también es válido. ¿Sí? Ah, el texto, me estoy olvidando. El texto que ingresé. Una información que estaba en la pantalla, pero que yo necesito para poder hacer o ejecutar el caso de uso. ¿Sí? Entonces, esa información
¿Por qué? Porque si ustedes no ponen el texto ingresado, entre el mensaje 6 y el mensaje 10 que pasa en texto, pasan cosas. Y si ustedes me dicen, profe, me llegó acá y después invocan otra operación y no pasan como parámetro el texto, lo perdieron, ¿eh? Acuérdense que la visibilidad de la variable, ¿sí?, está mientras se ejecute el método, salvo que ustedes pongan ese valor como atributo. Si lo tienen como atributo, lo pueden acceder ahora o dentro de 10 mensajes o al finalizar el caso. ¿Sí? Bueno. ¿Estamos? Sí. Ok. Quiero que para la clase que viene, no se terminó, ¿no? Pero digo, no voy a llegar mucho más tampoco. Falta la parte de la película, ¿no? Falta la parte de que selecciona uno en particular. Está bien.